Hola, nuestro equipo está conformado por García Sánchez Brenda, Bela Benítez Ashley y su servidora Ventura Beristain Jessica. El título de su trabajo es Mejora genética en el ganado bovino de producción. En nuestro proyecto observamos dos razas de bovinos. Tenemos la productora de leche, que es la Holstein, y la productora de carne, que es la Aberdeen Angus. Aquí podemos observar los contenidos que estaremos desglosando. En cuanto al ganado bovino, tenemos lo que es la producción de leche en la raza Holstein. Esta es la más demandada. Esta comenzó con los primeros asentamientos de los Países Bajos, hace casi 2000 años. Esto fue una cruza del ganado negro de los Batavos y de las vacas blancas de los Frisones, actualmente en lo que conocemos Holanda. Una vaca en promedio puede generar alrededor de 30 litros. Cuando la vaca pasa el parto, comienza a producir leche y esta va a llegar a un máximo potencial de producción de leche. A esto se le va a denominar pico de lactancia, lo que puede llegar a 50 litros. Y en algunos casos excepcionales, según la Internacional Asociación de Holstein, 93 litros al día ha llegado una vaca. Deberemos evaluar los aspectos que van a influir en una buena raza y selección genética. Estos pueden influir en lo que es la longevidad. En cuanto a la estatura de la Holstein promedio, tenemos que es 1,40 metros. En cuanto a su fortaleza, la cual va a ser medible en la amplitud del pecho, lo cual nos va a proporcionar saber si ésta va a tener un gran alcance en cuanto a el peso, en cuanto a la resistencia y en la producción de la leche. Ahora vamos a tener lo que son las evaluaciones fenotípicas. Vamos a tener que evaluar lo que es la altura de la cruz. Esta va a estar medida exactamente desde el suelo hasta el miembro anterior de la cruz del animal. Esta debe de medir aproximadamente de 1,35 m a 1,60 m. En cuanto a la anchura de la anca, vamos a tener que medirla a través de una distancia entre la punta de los huesos posteriores de la cadera, conocidos como isquiones. Esto nos va a brindar un margen en donde sabremos si tendremos dificultades o no para lo que es el parto. En el caso de las Holstein, lo tienen mejor desarrollado y ayuda a un mejor canal de parto. En cuanto a la longitud de los pezones, debe de haber una clasificación entre los anteriores y posteriores. Anteriores y posteriores, que van a tener una escala del 1 al 9 y tienen que tener al menos 1 centímetro. En cuanto a la posición de los pezones anteriores, deben de tener la posición que ocupan los pezones y van a tener que estar centrados en los cuartos. Esto para que tenga una mejor distribución y tenga un mejor manejo en lo que es la ordeña a través de los diversos aparatos. Tenemos lo que es el ligamento medio suspensorio. Este va a tener una profundidad del surco en la base posterior de la ubre. Este va a dividir a lo que es la ubre en los cuartos y esto va a generar una resistencia, va a dar flexibilidad a lo que es la ubre y cuando esta ya esté dañada se va a notar un vencimiento en donde va a hacer que la ubre caiga. Eh, en la, en la tenemos lo que es la profundidad de la ubre, como bien ya lo habías mencionado. Esta debe de tener una distancia entre la parte más baja del piso y de la ubre, a la altura de los corvejones. Si tenemos una ubre que está pasada de los corvejones abajo, esta tiene una malformación y no nos va a servir para lo que es la producción de leche. Si tenemos una ubre que tiene 3 centímetros de diferencia arriba de los corvejones, sabemos que va a ser buena en cuanto a la producción. Tenemos lo que es la angularidad, la cual va a ser medible en lo que son las costillas y va a ser evaluada totalmente si están arqueadas o ligeramente hacia la ubre, buscando que sean amplias con un espacio de al menos 4 dedos entre cada costilla. En la profundidad corporal debemos de saber que no debe ser ni muy intermedia ni muy profunda, esto para evitar problemas de desplazamiento. Y esto nos va a permitir colectar y procesar mucho mejor el forraje en el rumen. En cuanto a la ubre también, no debe de estar muy pegada a la cavidad abdominal, pero tampoco tan separada. Si tenemos una muy pegada a la cavidad abdominal, no nos va a dejar un buen almacenamiento de la leche. En cuanto a la leche, en cuanto a las patas, deben de ser levemente curveadas para su pastura y movilidad. En cuanto al ángulo de la pezuña, debe de ser de alrededor de 40 grados, como podemos ver en la imagen. Esto va a ayudar igual a su movimiento y a que no tenga dificultades para caminar.
En cuanto a lo largo del pezón, debe de ser de al menos 2 pulgadas, comparado con nuestro pulgar, debe de ser de aproximadamente de nuestro pulgar. En cuanto al ancho de la ubre posterior, vamos a tener una inserción en la ubre trasera, que debe de estar firme. En cuanto a la profundidad de la ubre, después de 5 partos no debe de estar tan deteriorada, si no ya sabemos que ya no nos va a producir tanta leche. Y pasaremos a la siguiente diapositiva. Las características más importantes que podemos encontrar en los bovinos es su pelaje, ya que este les puede dar identidad a la raza, eh, permitiendo que sea más fácil su clasificación. A la hora de verlo sabemos a qué raza pertenece. Este se va pasando a través de los genes para que las siguientes generaciones puedan tener las mismas características. Esta pigmentación se basa en la producción de melanina en los melanocitos, y esto es a través de la acción de la hormona melanocito estimulante, la cual se une a un receptor específico llamado MC1R. Uno de los genes que controla el color del pelo es una extensión del gen que se llama gen E, el cual podemos localizarlo en el cromosoma 18, y esta lleva la síntesis de la información del receptor 1 hacia la hormona melanocito estimulante en los melanocitos. En la parte del gen se ha detectado que existen 3 variantes diferentes, dándole origen a 3 receptores que también son completamente diferentes para la membrana del melanocito. En el caso de las vacas Holstein, el receptor es el receptor ED, que es el responsable de darle el pelaje de color negro, ya que este le permite al color negro ser el dominante. La hormona se une al receptor ED, haciendo que el melanocito fabrique melanina, y este es el responsable de crear pigmentos negros o marrones, y es el cual le da las características de sus manchas negras a las vacas Holstein, y en algunos casos también hemos visto que llegan a tener manchas marrones. Esto es por el receptor ED. Vamos a hablar un poco en cuanto a la herencia ligada al sexo. Las hembras Holstein tienen cromosomas XX y los machos XY. En cuanto a las hembras, vamos a tener patrones de herencia distintivos, los cuales van a tener 2 cromosomas, y en los machos solo X y Y ya mencionados. Esto va a predecir la transmisión de los genes y rasgos a la descendencia, mejorando la calidad genética de la población. En cuanto a la recesiva ligada al cromosoma X, sabemos que la hembra necesita 2 copias del alelo mutado, uno en cada cromosoma X, para mejor expresar lo que es el rasgo, y en el macho solo vamos a necesitar una copia del alelo mutado únicamente en el cromosoma X para expresar el rasgo. En la herencia dominada ligada al sexo, en el cromosoma X, una hembra solo va a necesitar de una copia del alelo mutado y va a expresar su rasgo, y en el macho va a hacer lo mismo, solo que va a ser único en el cromosoma X. En cuanto a las malformaciones o enfermedades congénitas, tenemos lo que es la malformación vertebral compleja. Esta es una enfermedad autosómica letal recesiva, la cual se va a manifestar con reducción del peso corporal, malformaciones en la parte cervical, torácica y columna vertebral, la cual va a tener también malformaciones cardíacas. Tenemos la enfermedad de Blatt, la cual es la deficiencia de adhesión leucocitaria bovina. Esta enfermedad autosómica letal recesiva va a causar una mutación por el gen CD18 bovino, lo cual va a provocar la ausencia de moléculas de la integrina B2 en la superficie de los leucocitos, lo que va a afectar la adhesión y eliminación de patógenos. En cuanto a las enfermedades hereditarias, teníamos la más conocida, que es la piel de mula o sindactilia, la cual va a presentar una enfermedad genética de expresividad variable, la cual va a ser causada por mutaciones en el gen LPR4, la cual va a provocar la fusión interdigital total o parcial en las extremidades, como podemos ver en las imágenes. Y tenemos el síndrome de Brachyspina, la cual va a ser un trastorno hereditario letal, la cual va a tener una delección en el gen FANCI, localizado en el cromosoma bovino 21, la cual va a provocar una muerte embrionaria prematura, abortos, malformaciones, herencia genética de enfermedades. Tenemos la mastitis, la cual afecta mucho a los bovinos. Tenemos
MSH, el complejo de mayor de histocompatibilidad, denominada bovino leukocyte antigen bola, mm, el cual está mapeado en el autosoma bovino 21, BTA23, el cual va a estar asociado con la resistencia, susceptibilidad a la mastitis en vacas lecheras, específicamente a través de polimorfismos en las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. También tenemos el gen bola de Q1, el cual es crucial para la respuesta inmunitaria en bovinos. Esta variante del gen puede influir en la resistencia o susceptibilidad de la mastitis. Tenemos el gen BLG, el cual va a estar involucrado en la producción de leche y va a afectar a la resistencia a infecciones. Tenemos también lo que son las defensinas, los cuales son genes que codifican defensinas como el BNVD-5, las cuales son péptidos antimicrobianos que van a ayudar a proteger la glándula mamaria contra infecciones. Tenemos también lo que es el cromosoma o el gen CXCL8, el cual va a codificar la quimiosina que se expresa en la glándula mamaria durante la infección y variando de la relación en la resistencia a la mastitis. Según estudios, el gen IL-10 ha estado en comparación con la mastitis y ha evitado la infección en la raza. La raza Aberdeen Angus es una reconocida raza productora de carne de calidad. Su origen data del año 1500, en los condados escoceses de Aberdeen y Forfar en Reino Unido. Ahí se originó este tipo de ganado vacuno rústico y sin cuernos, y gracias a sus notables atributos productivos se difundió rápidamente. En México llegó en el año 1900 gracias a que Estados Unidos la introdujo en el año 1870, y en lo que concierne al rendimiento del canal, tenemos que se encuentra entre el 60 y 62% de aprovechamiento. Las diferencias esperadas de la progenie de caracteres del canal se miden por ultrasonido y son por el área del ojo de bife, el espesor de la grasa subcutánea y la grasa intramuscular. Estos caracteres están genéticamente correlacionados, por lo que esta evaluación genética es multicarácter. En lo que viene siendo la correlación entre los genes que son para este carácter, tenemos que los que son del GS25, que miden de 2.5 milímetros de espesor de grasa subcutánea, tienen una mayor correlación con los genes para esta característica, mientras que la GS3 tiene una menor correlación con los genes que dan esta característica, ya que aquí se incluyen los promedios de espesor de grasa subcutánea mayores a 3 milímetros. El consumo diario de materia seca de estos animales varía más o menos entre los 10 kilos. La conversión alimenticia se puede obtener al dividir el consumo diario de materia seca entre la ganancia diaria de peso, lo que nos da una conversión alimenticia de alrededor de 6.69, y la ganancia diaria de peso es de 1.55 aproximadamente. En la raza Angus, el peso de las crías al nacer es de 28 a 33 kilos en machos, 27 a 29 kilos en hembras. El peso al destete, que es aproximadamente a los 210 días, es de 212 a 220 kilos en machos y 198 a 200 kilos en hembras. A los 5 años, que es aproximadamente la edad en la que se van al sacrificio, pueden llegar los machos a pesar de 890 hasta 1130 kilos y las hembras de entre 550 a 770 kilos. Esto teniendo en cuenta también las condiciones en las que estén. En las características fenotípicas, tenemos que la raza Angus es bastante reconocida por ser descornada. El gen descornado es el POLED y es dominante sobre el gen de cuernos, que es el Hornet. Por lo regular, son homocigotos de POLED. En estas características tenemos que el lomo de Angus debe ser ancho, tiene que ser un buen ojo de bife, o sea que el longissimus dorsi debe ser bastante largo. Por lo regular,
El cuerpo del Angus mide alrededor de 2 metros. Tienen músculos bien descendidos hacia los garrones, que es la parte trasera, y su altura de la cruz puede llegar hasta 1.45 metros y presenta un pelaje elástico y medianamente fino, corto y tupido. Por lo regular son del color negro o rojo. La cabeza del macho debe ser con un morro fuerte y una expresión en la mandíbula buena. Debe contar con una buena profundidad corporal, dada por el largo y su arco costal, contando con mayor capacidad ruminal que le permite incorporar grandes cantidades de pasto para que la utiliza para ganar kilos. Y en hembras, pues sería utilizada para la productividad o producción de leche. En lo que es la parte del pecho, tiene un colgajo de piel con poca grasa, lo que es una buena característica. Y también los aplomos deben ser correctos para este animal. En lo que viene siendo las patas, son bien aplomadas y están un poco separadas. De los Angus, lo que ocurre es que para el color de su pelaje se basa en genes dominantes y recesivos. El gen negro es el gen dominante y el gen recesivo es el gen rojo o colorado. Como ya habíamos explicado anteriormente, el gene tiene 3 variantes, lo cual crea 3 receptores. El receptor ED, que es el que le da la dominancia al color negro y es el responsable de darles esta pigmentación de color negro al pelaje, haciendo que la hormona y el receptor se unan y el melanocite fabrique eumelanina, dándoles pigmento color negro o marrón, siendo esta una de las características principales de la raza Angus. Pero también en sus genes podemos encontrar el receptor E, que es el responsable del pelaje del color colorado o color rojo, y este es un gen recesivo. En este caso, la hormona no se puede unir al receptor E, provocando que el melanocito fabrique feomelanina, dándole el color de pigmentación colorado o amarillo, siendo el Angus un portador de este. Los Angus llegan a desarrollar una enfermedad congénita llamada artrogriposis múltiple. Esta es una enfermedad hereditaria de tipo autosómica y es de un gen recesivo. Es una mutación letal que se encuentra en el cromosoma 6. Esta enfermedad se encuentra en una deleción que ocurre en 3 genes, que es el gen ISG15, el gen HES4 y el gen AGRN, siendo el último un gen que codifica la proteína agrina. Esta proteína lo que hace es cumplir el desarrollo de la unión neuromuscular durante la embriogénesis. Así que cuando el becerro nace, lo que ocurre es que pues no tiene suficiente músculo o no desarrolló este músculo, teniendo problemas para caminar y al no estar bien desarrollado, lo que ocurre es que esta cría muere. Porosis o enfermedad de huesos de mármol es una enfermedad hereditaria que ocurre en el ganado de la raza Angus. Esta es causada por la falla de la diferenciación o función de los osteoclastos. Lo que ocurre es que el crecimiento en longitud y la formación de los tejidos óseos son normales, pero gracias a esta falla causan malformaciones esqueléticas que pueden ser de forma generalizada o son especialmente severas en el cráneo y en los huesos largos, provocando que los huesos sean más frágiles y estén predispuestos a fracturas patológicas. Esta es una enfermedad autosómica recesiva que es principalmente en la variedad colorada y pues no es tan frecuente en la variedad de color negro. Podemos reconocer una forma congénita letal que es heredada en el carácter autosómico recesivo.
Y la falla osteoclástica se debe a la mutación del gen SLC4A2, que podemos encontrarlo localizado en el cromosoma 4 de los bovinos, siendo esta enfermedad un causante de muerte